Muchas gracias, me va a hacer siempre recuerdo, a veces me distraigo y quedamos pues sin material de respaldo para los compañeros que no han podido asistir por alguna situación. Entonces, les decía, a lo largo de estas 4 semanas que vamos a compartir para un poco reflexionar y analizar sobre lo que es la internacionalización de la educación superior, es prácticamente entender la lógica de cuál es la importancia, ¿no?, de hablar sobre lo que es la expansión de la universidad o de una institución educativa con otros centros de formación de educación superior que no necesariamente están al interior de un determinado país, sino el romper estas barreras, ¿no?, hacia el exterior para poder interrelacionarnos con ellos de una manera totalmente directa. Eso es lo que vamos a tratar de entender a lo largo de estas 8 sesiones que vamos a tener. Habíamos acordado con el doctor Callata que las clases lo vamos a desarrollar entre el día martes y miércoles. La siguiente semana, como tenemos el feriado de carnaval, lunes y martes, trabajaríamos el miércoles y el jueves, pero eso lo vamos a definir también ya la siguiente semana, ¿no? Para ver si trabajamos el jueves o algún otro día que no sea de ningún inconveniente para cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa lógica es que vamos a encarar. Los trabajos, me imagino que ya están en la plataforma, ¿no? La participación en el foro. Tenemos 2 actividades que van a desarrollar, uno por cada semana. En la tercera semana la participación en el foro y la entrega final de un trabajo que va a ser la síntesis de lo que vamos a reflexionar a lo largo de estas 4 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, este es el contenido temático que vamos a desarrollar. En las diapositivas que se les ha pasado, dice primera sesión. Bueno, aclarando ya con el doctor Callata, sería la primera semana donde vamos a trabajar las concepciones de la educación superior, la formación por ciclos propedéuticos. En la segunda semana, instituciones de educación superior por pares académicos, el bilingüismo en la educación superior. La tercera semana, los centros regionales en educación superior, la educación virtual o la educación en línea. La cuarta semana estaríamos trabajando la definición de competencias genéricas en la educación superior, la convalidación de los títulos otorgados por las distintas instituciones de educación superior, ya los convenios bilaterales, ¿no?, de los que nos valemos al interior de la universidad, las normativas en la educación superior, ¿no?, el registro calificado para los programas de educación superior y finalmente el balance sobre el proceso de la internacionalización en la educación superior. Entonces, bajo esa lógica es que nos vamos a manejar, ¿no?, en función de lo que va a ser la reflexión de lo que implica la internacionalización de la educación. Entender toda esa dinámica de ese intercambio que se tiene de institución a institución. Por eso les digo acá que en la actualidad del siglo XXI, las universidades desempeñan un rol cada vez más global. ¿Cuál es el propósito? Contribuir al progreso y la mejora del conocimiento. Si nosotros nos centramos a analizar... Doctor, disculpe. Sí, adelante, por favor. Estaba revisando la plataforma sobre el segundo trabajo de la semana, no indica nada, está vacío. Ya, lo voy a Por favor, doctor, si es ajustar podría. todos estos detalles con el doctor Callata, no se preocupe. Gracias, doctor, gracias. Muy Disculpe. amable. Les decía, ¿qué implica para nosotros como instituciones de educación superior contribuir al progreso y la mejora del conocimiento? Entender esa lógica, esa dinámica de ese intercambio que generamos de docentes, estudiantes, ese intercambio de conocimientos. ¿A qué nos lleva todo esto?
prácticamente a plantear una reforma e innovación en las estructuras organizativas de las instituciones de educación superior. ¿Cuál es el propósito, digamos, de estas instituciones, ¿no? de estas universidades? Responder a los retos actuales, porque los conocimientos hoy por hoy ya no son, pues, digamos, algo concreto, ¿no? Que responden solamente a una institución, a una cierta área, a un cierto país, sino que ahora los conocimientos, ¿no? prácticamente se han globalizado. Tenemos que trabajar con esa dinámica de la producción de los conocimientos que se generan en los diferentes rincones del mundo. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. ¿Por qué nos llamamos universidad? ¿Qué implica eso? La universalización del conocimiento, ¿no ve? Entonces, por eso que las instituciones de educación superior, ¿no? Sobre todo las universidades, los institutos técnicos superiores, han planteado pues estas dinámicas de interrelacionamiento con otros pares, ¿no? En otros países. Porque muchas veces cuando no vemos más allá de lo que es nuestra superior casa de estudios, pensamos que somos los mejores. Pensamos que estamos liderizando en cuanto a la generación del conocimiento. Sin embargo, en otros contextos, en otros escenarios educativos, ya han superado, se han adelantado en lo que es la construcción del conocimiento. Por esa falta de ese interrelacionamiento entre las diferentes universidades, ya sean latinoamericanas o europeas o norteamericanas, ¿no? Es que muchas veces no vemos cuáles son realmente nuestras falencias. ¿Qué cosas tendríamos que ajustar, digamos, para alcanzar eso que añoramos tanto las universidades, alcanzar la calidad educativa? Por eso se hace importante para nosotros hacer esa reflexión teórica, hacer, digamos, esa reflexión sobre los aportes que hemos realizado como instituciones de educación superior para el desarrollo de nuestras sociedades. ¿No ve? Cómo en otros países las universidades juegan un rol fundamental, ya sea tanto para el gobierno, para los gobiernos regionales, ¿no? Para los municipios, para las mismas poblaciones. Las universidades son las que van a tomar el liderazgo. Sin embargo, en nuestro país, lastimosamente, no nos toman en cuenta las instituciones de educación superior, no nos consultan. ¿Ya? Disculpen, por favor, un momentito. Colega Sidney Wendy Carpio, ¿podría desactivar su micrófono? Colega Sidney Wendy Carpio, por favor, desactive su micrófono. Buenas noches, doctor. Usted es anfitrión, Sí, ¿puede sí, desactivarlo, doctor? sí. Los voy a silenciar a todos. Sí, doctor. Eso es lo de malo, pues, en la educación virtual, ¿no? Solamente nos conectamos y estamos haciendo cualquier otra actividad, menos atendiendo sobre lo que estamos reflexionando. Bueno, les decía, ¿cuál es el rol fundamental de la internacionalización? ¿No? Intercambiar conocimientos, intercambiar docentes, intercambiar estudiantes. Tener esa movilidad, esa dinámica. ¿Para qué? Para que podamos estar a la par de todas las universidades. No olviden que nosotros tenemos una función principal: construir conocimiento desde el interior de las superiores casas de estudio, ¿no ve? Para eso está, digamos, las universidades, para que el gobierno pueda consultar, digamos, a la universidad cuáles serían los aportes que generaríamos para un cierto tipo de desarrollo regional, local, nacional y todo eso, ¿no? Así como para las gobernaciones, los municipios. Pero lastimosamente en nuestro contexto, ¿no? No nos toman en cuenta,
ni el gobierno, ni las gobernaciones, los municipios en alguna medida, ¿ya? Para que podamos interactuar con ellos. No se olviden que en la universidad nosotros trabajamos con lo que es la interacción social. Tenemos que trabajar de la mano con los diferentes municipios, con las diferentes organizaciones sociales, pero lastimosamente no se da esa situación. En muchos casos nosotros, como instituciones de educación superior, tenemos que ir a tocar las puertas de estos centros, ¿no? Organizativos, ya sean a nivel gubernamental, a nivel regional, lo que sea, pero nosotros somos los que nos estamos ofreciendo. Por eso es que cuando muchas veces la universidad paraliza sus actividades, no les afectamos en nada, ¿no? Y por eso también nos consideran, digamos, un sector que no somos productivos. Qué cosa, digamos, más equivocada, más errónea, cuando las universidades, hoy por hoy, debíamos jugar ese rol fundamental, ¿no? De plantear, digamos, los nuevos retos del desarrollo de nuestro país, de nuestras regiones, de nuestras comunidades. Entonces, para cumplir con ese mandato, es que las universidades, hace más de ya 3 décadas, han empezado a preocuparse por esto de la internacionalización. Van a ver que cada universidad, ¿no? Cada institución de educación superior tiene un departamento de relaciones internacionales. Eso no es solamente para poder, digamos, tomar contacto y llevar adelante, digamos, algunos seminarios, sino buscar a partir de ese departamento de la internacionalización, ese intercambio de conocimientos. Por eso es que le tenemos que prestar bastante atención a ese ámbito de las nuevas políticas institucionales que se van generando, para que a partir de ella podamos aportar a ese desarrollo, les decía, nacional, regional y, por qué no decir, a nivel internacional. Miren que la implementación de estas políticas, ¿no? de relacionamiento con otras universidades, obviamente que requiere, digamos, una cierta inversión, un cierto presupuesto, porque no es solamente mandar cartas y obtener, digamos, resultados, sino que esto implica elaborar proyectos, ¿no? Elaborar, digamos, una serie de mecanismos a corto, largo y mediano plazo, ¿no? Para que en función de ello podamos nosotros, en cierta medida, entrar a estas dinámicas de intercambio, para que a partir de ella alcancemos, les decía, eso de la calidad educativa. ¿Quiénes nos tienen que avalar sobre esto de la calidad? Obviamente que van a ser pues los pares académicos, esas otras universidades, que nos van a decir que estamos nosotros trabajando según esas exigencias internacionales. Solamente a partir de ella vamos a poder garantizar nosotros todos esos esfuerzos que le hemos planteado, digamos, a la institución para contribuir a la pertinencia y a la calidad de la educación. Entonces, por eso es importante, digamos, trabajar en esto, ¿no? La importancia de conocer qué exactamente estamos haciendo, cuáles son esos lineamientos que estamos generando en función de estos esfuerzos de la internacionalización, ¿no? Cómo esto se tiene que constituir, digamos, en algo objetivo para alcanzar estos logros, para obtener, digamos, estos apoyos más decisivos de las otras instituciones, de las otras universidades. Cómo generar, digamos, estos convenios que tenemos que trabajar de institución a institución. Por eso es que hoy por hoy, ¿no? Las universidades, a través de las diferentes áreas, se han organizado, ¿ya? Si hablamos de arquitectura, por decirles, que es a la facultad donde yo pertenezco, ¿no? En la Universidad Mayor de San Andrés, tenemos una red
latinoamericana, ¿no? Que va trabajando año tras año en lo que es la mejora de esa integración, ¿no? De la misma manera en las diferentes áreas, ¿no? Nos convocan cada año, cada 2 años, para ver cuáles son esos lineamientos, cuáles son esas particularidades como universidad latinoamericana que estamos proyectando para esa integración. Tenemos que rendir cuentas de lo que estamos nosotros proyectando esa integración internacional que debería de existir. No olvidemos que a nivel de educación no debería de existir fronteras, más al contrario, deberíamos de empezar a encaminar la construcción del conocimiento en función del establecimiento de ciertos mecanismos que nos permitan lograr esa efectividad, digamos, de lo que es la formación académica en ciertos ámbitos disciplinares. Por eso es que las universidades, las carreras, tenemos que demostrar pues a la sociedad y al mundo entero sobre el desempeño de nuestras instituciones, cómo estamos planificando, ¿no? Con una mayor fuerza, digamos, para poder administrar, ¿no? Estos recursos académicos, pedagógicos, esta administración de lo que es el crecimiento del conocimiento en función de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo estamos generando esta productividad de la investigación, acompañando, digamos, todo este proceso a la calidad de la enseñanza? ¿Cómo a partir de esto ahora tenemos que proyectar, digamos, esa misión contemporánea, esa misión, digamos, globalizadora que tiene que tener la universidad? Y no encerrarnos en esa lógica de que nosotros somos una universidad que pertenece, que se iba al Collasuy, al Tahuantinsuy, al mundo andino, y que no queremos nosotros relacionarnos, digamos, con otras universidades. Si en caso de que nos encerráramos con esa lógica, obviamente que nosotros vamos a quedar simplemente marginados, ¿no? De todo ese conocimiento que están generando las otras universidades. Entonces, tenemos que nosotros avanzar a la par de lo que las otras universidades han planteado, han avanzado, han experimentado, están innovando sobre lo que es el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos seguir permaneciendo como universidades solamente replicadoras del conocimiento. ¿Qué pasa, digamos, con las universidades de los países altamente desarrollados? ¿En qué nos sacan ventaja? En que ellos nos venden conocimiento. Y cuando nosotros, como instituciones de educación superior, vamos a vender nuestro conocimiento generado desde el interior de nuestras aulas, ¿no ve? Entonces ahí tiene que venir, digamos, una cuestionante. ¿Cuál tiene que ser, digamos, ese motor que nos va a impulsar para la internacionalización de nuestros conocimientos? ¿Cuál va a ser ese motor para expandirnos, ¿no? A nivel mundial? ¿Cuál va a ser ese motor que nos va a servir, digamos, para entrar dentro del ranking de las universidades? ¿Cómo se mide, digamos, la validez, la vigencia o la importancia que tiene una institución de educación superior? Por la producción del conocimiento. Simplemente por eso. En los rankings nos dicen, ¿no?, que los parámetros o las variables de las que se han agarrado para hacer ese proceso de la evaluación en cuanto a la construcción del conocimiento de estas universidades, las variables que han tomado son, pues, cuántos artículos escriben sus docentes, cuántos docentes tienen estas universidades, cuánto de investigación han generado sus estudiantes,
cuántas de esas investigaciones realmente han servido para el desarrollo, el crecimiento y la transformación de las sociedades, ¿no? ¿Qué soluciones hemos aportado para el bienestar de la humanidad? ¿No? Entonces, a partir de ello, es que se van, digamos, haciendo estas evaluaciones para ver en qué sitial nos ubicamos. Acá no basta, digamos, con tener una infraestructura bastante grande, ¿ya? No basta, digamos, con tener una buena estructura curricular, sino cuánto de conocimiento, cuánto aporte hemos generado. Y en función de ello también pues nos van a catalogar, ¿no? A todas las universidades, cuáles son estas instituciones de élite, cuáles son estas instituciones que están generando competencia, ¿no ve? Entonces, eso es, digamos, algo bien fundamental. Por ejemplo, en Latinoamérica, actualmente, uno de los países que lo ha tomado muy en serio todo esto de querer alcanzar la calidad educativa y a partir de ella entrar a esa lógica, digamos, de la internacionalización, es Colombia. ¿Qué es lo que ha hecho este país? Por 2 años o 3 años, prácticamente ha cerrado la postulación de los nuevos docentes. Han planteado como Estado de que todos los docentes universitarios, ¿no? Todos los que iban a ejercer el profesorado en la universidad, tengan el grado de doctores. Pero ese grado de doctor que esté, digamos, referido a su ámbito disciplinar. Entonces, en función de eso, han fortalecido el 100% de su plantel docente y ahora el requisito mínimo es tener el grado de doctor para ser parte del plantel docente. Pero eso va acompañado, digamos, de una producción intelectual, de un aporte a la ciencia que tienen que hacer todos sus doctores. No basta con que solamente obtengamos el título para decir que ya nosotros tenemos una formación lo altamente, digamos, competitivo a nivel de educación superior, sino que acá tienes que justificar, ¿no?, ese grado de doctor que tú tienes. Y en función de ello, obviamente, que le están dando una mayor robustez a su institución. ¿Y cómo no van a entrar? Pues dentro de los rankings, ¿no? Si están produciendo, porque ahí la exigencia es bastante fuerte. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso es importante, digamos, entender estas lógicas de lo que es la contribución al progreso, como les planteo yo acá en esta diapositiva. Por eso es importante que hagamos este análisis, ¿no?, de todo este proceso de encaminamiento que han tenido sobre la internacionalización de la educación superior. ¿Qué exactamente implica todo esto? No es nada más que organizarnos para la cooperación y el desarrollo del conocimiento científico académico, por lo menos desde mi punto de vista. Así yo lo logro comprender. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a tener siempre muy en cuenta, ¿no? Y a partir de esa integración, de ese relacionamiento que tenemos, obviamente que tendremos que hacer esa evaluación de la internacionalización. Por eso les decía, hay ya organizaciones de instituciones de educación superior agrupados por carreras, por facultades, quienes van trabajando, digamos, sobre el monitoreo de lo que se está empezando, digamos, a generar como innovación. ¿Cuáles son esos diseños de cooperación internacional que hemos planificado desde nuestras realidades? ¿Cómo ahora pretendemos alcanzar esa certificación de la calidad en la internacionalización? Entonces, en función de ello vamos trabajando nosotros. Seguramente han escuchado sobre la acreditación de las diferentes carreras, acreditación de las distintas facultades.
en las universidades privadas lo que se llama, ¿con qué nombre está ahorita? Se me fue. Universidades plenas, ¿no? En cambio, en las universidades estatales lo llamamos la acreditación internacional, ¿verdad? Que nos reconozcan realmente que nosotros sí estamos preparados como las otras universidades en cuanto a lo que es la estructura curricular, en cuanto a lo que es la producción del conocimiento, en cuanto a lo que es la generación de las dinámicas, ¿no?, investigativas en función de cada área. Y cómo estas investigaciones nos van a constituir a nosotros en un puntal de referente sobre lo que implica la existencia y el desarrollo de los conocimientos, ¿no?, proyectados desde el interior de las universidades. Obviamente que en virtud de ello es que las universidades van a generar sus lineamientos de investigación, sus maneras de mirar la realidad, van a generar un conjunto de indicadores, ¿no?, que les va a permitir a establecer, digamos, cómo van a encauzar, digamos, estos esfuerzos de internacionalización. ¿Hacia dónde, no, vamos a proyectar ese involucramiento de lo que va a ser, digamos, esa comunicación constante que tenemos que tener con las otras universidades? Por eso también, pues hoy por hoy, cuando hablamos de la educación por competencias, ¿no?, lo que nos piden los otros países es ese intercambio, no solamente de docentes, estudiantes, sino ese intercambio de los conocimientos. ¿Qué pasa si en una universidad X de nuestro país se ha generado, digamos, un conocimiento altamente beneficioso para la humanidad? Obviamente que eso tiene que ser difundido de manera inmediata para que pueda, digamos, constituirse en un aporte universal. Y eso es lo que hacen también las otras universidades, ¿no? Y constantemente nos están mostrando qué cosas han logrado, ¿no?, qué tipo de investigaciones han generado y cómo a partir de ella ahora todos nos vamos a beneficiar. Y es más, en algunos casos hasta nos han pedido la participación de nuestras instituciones para ser parte de esos proyectos, para que podamos aportar con algún tipo de ideas, ¿no?, que permita, digamos, una mejor sistematización de todos estos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, en función de eso, lo vamos a entender las concepciones de la educación superior. ¿Qué más les puedo decir en función de todo eso? Les digo acá, producto de los cambios tecnológicos, se han producido numerosas transformaciones en el avance de la ciencia. Obviamente que sí. Si nosotros no estuviéramos preocupados por estos cambios tecnológicos, si no hubiera ese disconformismo de nosotros mismos, no habríamos avanzado en la construcción del conocimiento. No habríamos generado la transformación de las sociedades. Producto de esa insatisfacción del ser humano es que damos lugar, pues, al avance de la ciencia. ¿No ve? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar como conciencia colectiva. ¿Qué quiero decirles con esto, ¿no? De que producto de los cambios tecnológicos se han producido numerosas transformaciones. Miren un ejemplo clarito que tenemos. Antes de que existiera este aparatito llamado el celular, ¿no?, ¿cómo era, digamos, la convivencia que teníamos al interior de nuestras familias? Esa convivencia, digamos, a nivel social. Era de otra manera totalmente, digamos, contraria a lo que nosotros vivimos en la actualidad. Hoy por hoy nos hemos dejado atrapar, digamos, con la tecnología. Tenemos ya otro tipo de comportamientos. Entonces, miren que a mayor cantidad de avances tecnológicos, mayores transformaciones también vamos a tener nosotros. No solamente la ciencia va a sufrir esas transformaciones, sino nosotros como seres humanos. Hoy por hoy, con esto del desarrollo tecnológico,
nosotros en cierta medida hemos entrado a ese proceso de la deshumanización, ¿no? Ya nos hemos vuelto dependientes de un aparatito que sin ella no podemos estar ya tranquilos ni un solo minuto. Nos olvidamos el celular y entramos en un pánico total, ¿no? Nos sentimos perdidos. Y es ahí donde deberíamos de, en cierta medida, reflexionar sobre lo que son los alcances tecnológicos en el desarrollo de la humanidad. Cómo todos estos instrumentos tecnológicos ahora han cambiado, digamos, esa manera de actuar, no solamente, digamos, del ser humano, sino también en la educación. Cómo esto de la tecnología ha transformado las nuevas dinámicas de la educación. Ahora el reto de nosotros será, pues, generar esos nuevos indicadores, ¿no? Que nos permitan, digamos, trabajar de una manera precisa sobre lo que va a ser la estructuración. Esa estructuración que nos permita, digamos, favorecer a esa intensidad de la dinámica científica con la que nosotros ahora empezamos a convivir. Cómo a partir de ella, digamos, todos estos esfuerzos de desarrollos científicos, de desarrollos, digamos, sociales, prácticamente nos han avasallado, nos han hecho entrar, digamos, en un proceso de pánico. Ahora nos sentimos totalmente, digamos, huérfanos en muchas cosas por este desarrollo científico. Yo, por ejemplo, les soy honesto, no manejo muy bien la tecnología, ¿no? Y todos creo que los de mi generación, quienes pasamos los 50 años, ¿no? Tenemos estos problemas. En cambio, los niños, los jóvenes que han nacido, digamos, ya con esta influencia de la tecnología, no le tienen miedo, digamos, a estos retos de transformación. En cambio, nosotros no, le tenemos cierto temor. Agarramos un equipo, digamos, tecnológico y todavía le temblamos, ¿no? No podemos manipular, digamos, con esa seguridad que lo hace el niño o el joven. Entonces, miren cómo todo esto a nosotros nos tiene que permitir, digamos, a tomar conciencia sobre estos procesos de transformación y cuán importante es que ahora nosotros nos universalicemos, asimilemos todos esos conocimientos que se van generando en otras latitudes. Porque si nosotros nos vamos a seguir aferrando que solamente queremos lo nuestro y nada de lo extranjero, ¿no? Prácticamente nos hemos quedado rezagados por décadas y décadas. No vamos a estar predispuestos a esa transferencia de los conocimientos que están generando las otras instituciones. No va a haber, digamos, una apropiación cultural. En vano vamos a decir que nosotros somos parte de una realidad cultural y que defendemos con uñas y dientes esa identidad cultural. Pero para eso, primeramente, tenemos que conocer las otras realidades, ¿verdad? Tenemos que conocer, digamos, cómo estos desarrollos científicos, tecnológicos, nos permiten avanzar, nos permiten dialogar con otras realidades educativas, nos permiten, digamos, estar a la par, nos permiten entrar a ese proceso de la internacionalización. Y eso obviamente, ¿qué va a generar? Un nuevo modelo de autorregulación de los procesos educativos. Nos va a permitir a plantear, digamos, una autoevaluación para ver en qué nivel estamos a nivel de educación, ¿no? En cualquiera de los niveles, ya sea en el nivel primario, secundario o en el nivel, digamos, superior o a nivel, digamos, de los posgrados. Entonces, todo este reto, digamos, de planteamiento que vamos haciendo sobre la internacionalización nos va a permitir, pues, digamos, a comprender la esencia de lo que yo le llamo la intrarregional, cómo nos hemos nosotros mismos encerrado en ciertas regiones y no querer mirar mucho más allá.
Por eso es importante, digamos, reflexionar sobre todo esto. Podemos estar en acuerdo en muchos aspectos, como también podemos disentir en ciertos criterios. Eso ya les dejo a ustedes. Por eso es que, por favor, a lo largo de estas reflexiones que vamos a ir desarrollando, no duden en intervenir. La participación de cada uno de ustedes va a ser bastante fortalecedor sobre lo que nosotros intentamos desarrollar. De construir de construir o de comprender ese nuevo ideal de las universidades, de nuestras universidades a nivel Bolivia, del rol que tienen que jugar las universidades latinoamericanas y del rol que debemos jugar como universidades en ese escenario mundial, en ese escenario que se llama ahora la globalización. ¿Cómo estamos marchando nosotros en cuanto a calidad? ¿Qué tipo de sentido educativo le estamos dando? ¿Cuáles son esas nuevas proyecciones? Eso es lo que quisiera que entendamos. ¿De acuerdo? Por eso les digo acá que en la educación superior las innovaciones han sido trascendentales producto de la globalización. ¿Qué quiero decirles con esto? Que desde esta perspectiva de la globalización, hoy por hoy las universidades se encuentran sometidas pues a las fuerzas y las tensiones, a esos nuevos ajustes que tenemos que hacer, que en muchos casos no podemos desarrollarlo con mucha facilidad. Y esto les digo con conocimiento de causa, porque actualmente, nuevamente soy autoridad, ¿ya? Y me cuesta, digamos, encaminar todos estos procesos. Estoy también con esta dinámica de la internacionalización, tocando puertas, ¿no? De instituciones de educación superior de otros países, ¿no? Para que me tomen en cuenta y que a partir de ella, digamos, la institución de la cual estoy a cargo pueda, digamos, formar parte de todo este proceso, de esta dinámica de adaptaciones y ajustes que tenemos que hacer de nuestras estructuras curriculares a nivel global. Por eso les decía, ya no podemos seguir trabajando con esa idea de decir que primero lo nuestro y solamente lo nuestro y que tenemos que defender lo nuestro. Está bien, de acuerdo, defendamos lo nuestro, proyectemos lo nuestro, mostremos lo nuestro, pero también agarremos los otros conocimientos, ¿no? Que están prácticamente avanzando a la velocidad de la luz. Por eso es importante, digamos, entender esto de la globalización. Por eso les digo, han sido trascendentales producto de la globalización. Por tanto, la internacionalización de la educación superior se tiene que entender como un medio y no como un fin. No sé si me dejo entender, digamos, en esa parte, ¿no? A ver, vámonos al segundo párrafo. Dice, las universidades están en la obligación de ofrecer respuestas eficaces a las demandas sociales, culturales, profesionales y laborales. ¿Qué quiero decir con esto? Que con todas estas acciones de trabajar, digamos, esto de la internacionalización como un medio, nos tiene que llevar, pues, digamos, a la acción de las transformaciones de los programas de estudio, a planificar proyectos de investigación de manera conjunta con otros centros educativos. Nuestros currículums se tienen que ajustar, pues, digamos, a esos procesos de aprendizajes universales. Tenemos que generar acuerdos, tenemos que generar convenios de cooperación. Tenemos que generar esa dinámica de la movilidad estudiantil y docente. Y en esa parte, por lo menos en mi universidad, la Universidad Mayor de San Andrés, tenemos bastante dinámica, ¿ya? Constantemente estamos mandando estudiantes en los países en los que quieren ellos fortalecerse. El estudiante elige. Para eso, obviamente, hemos firmado pues convenios con las otras universidades, esos convenios de intercambios. ¿Qué es lo que nos piden a cambio? Que nosotros destinemos un presupuesto para lo que va a ser su estadía
en cuanto al hospedaje, la alimentación, el seguro que tenemos que cubrir y garantizarle la inscripción en nuestras carreras, ya sea por un semestre o por un año. Entonces, por decir, vienen de Francia, el requisito único que sepan el idioma español. Y con eso pueden cursar ellos tranquilamente en nuestras universidades, en cualquiera de las universidades, en cualquiera de las carreras. Y nuestros estudiantes que van allí, producto de ese intercambio, ¿no? Entonces también tendrán esa permanencia, ya sea de un semestre o de todo un año, vencerán las materias que ellos vean por conveniente y cuando retornan, lo único que tenemos que hacer es convalidarles. Y en eso, miren, nos han ganado, nos han tomado la delantera las universidades privadas. No sé si han visto en los eslogans que maneja, por ejemplo, la universidad privada Franz Tamayo, dice internacionalízate. ¿Qué significa eso? Que si yo soy estudiante, ahora que estamos iniciando las clases, me toca, digamos, al tercer semestre o al quinto semestre, ¿no? Porque ahorita estamos trabajando con impares o también los pares, entonces yo tranquilamente puedo ir a cursar el quinto semestre o el sexto semestre en alguna universidad donde tengan convenio con mi universidad de origen. Si he elegido ir a México, pues lo único que tengo que hacer es hacer los trámites, las gestiones necesarias para poder ir yo a cursar allí. Entonces ellos lo tienen bien estructurado. En cambio, todavía en las universidades estatales estamos en ese proceso de consolidación. Por eso es que necesitamos generar esos convenios de cooperación, de colaboración. Obviamente que nosotros con el poco presupuesto que recibimos y que lo destinamos para este tipo de actividades, muchas veces no podemos cubrir las exigencias que nos piden las otras universidades, ¿no? Entonces, miren cuán importante se hace esto de la movilidad estudiantil y docente. De la misma manera, hay docentes que van a hacer algunos cursos de capacitación, se van a formar, digamos, en el nivel del posgrado, ¿ya? Y cuando vuelven, tienen la obligación de compartir esas experiencias adquiridas en esos países, en esas otras universidades, ¿ya? Con las universidades de origen. Aunque en muchos casos han llegado estos profesionales, ya sea con grado de magíster o grado de doctores, y lastimosamente lo primero que han hecho es escapar a otros centros de formación profesional y no, digamos, a la institución de origen de donde se ha promovido su intercambio. Entonces, miren, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Por eso les digo acá, las universidades están en la obligación de ofrecer respuestas eficaces a las demandas sociales, que con todo este proceso de capacitación, de especialización, de fortalecimiento de sus conocimientos, qué sé yo, tenemos que nosotros aportar pues al desarrollo social, al desarrollo cultural, al desarrollo profesional, por decirse en las áreas de medicina, de ingeniería, ¿no? Y en todos los ámbitos, siempre vamos a aprender algo, ¿no? Esas otras universidades le han dado pues mayor énfasis a la investigación y eso es lo que van a compartir con nosotros. Por eso es importante pues leer para nosotros, por eso es importante informarnos qué exactamente están haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso para mí, desde mi óptica, la internacionalización tiene diversos significados y el más apropiado, desde mi punto de vista, es la capacidad que tenemos que tener nosotros de dar respuestas como país en función de ese proceso, digamos, de fortalecimiento de nuestros conocimientos, de ese potenciamiento que hemos tenido en nuestro ámbito disciplinar. ¿Para qué? Para dar respuestas pues a los retos que tiene nuestro país.
para dar respuestas, digamos, a esos problemas que se han suscitado en otros entornos. No solamente voy a trabajar, digamos, para mi comunidad, para mi ciudad, para mi país. Porque se supone que cuando nosotros entramos a este proceso de la formación posgradual, con todas las investigaciones que nosotros vamos desarrollando, aportamos pues al bienestar de la globalización. Si bien nuestras investigaciones, llamémosle las famosas tesis de las maestrías o de las tesis doctorales, responden a una realidad concretita, digamos, pero eso tiene que tener, digamos, una proyección a nivel mundial. Por eso también, pues, en las tesis doctorales, que me imagino que ustedes ya están encaminando, ¿no? Lo primero que se cuestiona es cuál es el aporte teórico que han generado producto de su tesis. No había sido, pues, hacer una investigación así como se hace en el pregrado a nivel de licenciatura, sino que esto implica, digamos, un alto componente investigativo, esa capacidad de dar respuesta a los problemas emergentes. En ese sentido, la idea de la internacionalización se va a transformar pues en acciones concisas de parte de los posgraduantes, ¿verdad? Entonces, en la maestría, ¿qué hacemos? Damos solución a un problema. En las investigaciones doctorales, ¿qué hacemos? Aportamos teoría, porque es full epistemología, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar conciencia de todos esos procesos, ¿no? Entonces no solamente es, digamos, la obtención del grado académico algo que vaya a impactar socialmente, digamos, para nosotros, ¿no? Que diga, wow, Mario Yujra había sido doctor, ¿no? Eso no nos interesa. Aquí lo que interesa es cómo yo tengo mi nuevo rol de participación dentro de la sociedad con todos esos conocimientos que he adquirido. ¿Cómo estoy aportando, digamos, en mi condición de docente? ¿No ve? En estos 32 años que soy docente en la universidad, ¿cuál es ese rol que estoy jugando? Si he tenido o no esa transformación a medida que he ido avanzando en mi profesionalización. ¿Cuáles han sido los beneficios que han recibido mis estudiantes? ¿Cómo estoy aportando, digamos, a ese crecimiento de las dinámicas sociales? ¿Qué tipo de actividades académicas estoy generando? ¿Cómo estoy, digamos, proyectando el desarrollo cultural a partir de mi formación, a partir de mi especialización? ¿Cuál es, digamos, mi participación en el ámbito político? No político partidario, sino en la transformación de todo lo que involucra, digamos, el crecimiento de las sociedades. Cuidado, confundamos con la política partidaria, no, sino esa transformación política. ¿Qué tipo de proyectos genero? Ya sea, digamos, desde la visión general o desde una perspectiva totalmente específica. ¿Cómo interactúo, digamos, con las otras instituciones, ya sean a nivel nacional, a nivel extranjero? ¿Cómo proyecto, digamos, la firma de los acuerdos, ¿no? Entonces, miren, solamente para darles un ejemplo, ahora que estoy nuevamente en esa dinámica de ser autoridad, mi primera política ha sido de romper esas barreras que nos atan, digamos, el crecimiento de las instituciones de educación superior, de no aperturarnos hacia afuera. Entonces, he tomado contacto con las diferentes instituciones, primeramente a nivel regional, para poder, digamos, interactuar entre la universidad y esas otras instituciones, sin importar si son estatales o no estatales. Lo que me interesa es que la universidad esté presente en esas instancias, esté involucrado en todas esas actividades, que la universidad se constituya en un nuevo referente. Eso es lo que quiero, digamos, expresar, ¿no? Entonces,
Eso lo vamos a tomar siempre muy en cuenta, mis estimados colegas. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí vamos a generar este conjunto, digamos, de políticas culturales, educativas, políticas públicas y todo en lo que nosotros podamos aportar como profesionales. Por algo nosotros hemos entrado en este proceso de especialización, de la consolidación de nuestros conocimientos, ¿no? Ya sea a nivel de maestría o a nivel doctoral. Por eso les decía cuán importante es entender esa lógica, ¿no? Ahora se me perdió, ahora sí, vuelvo otra vez a la pantalla. Miren, por otro lado les digo que la universidad tiene la misión de generar y transmitir conocimiento a través de un aprendizaje permanente. Claro que sí. La universidad, les decía al inicio de esta sesión, no solamente debe ser en la replicadora de los conocimientos, sino que nosotros debemos de construir, generar conocimiento de una manera permanente, en función de nuestras necesidades sociales, en función de nuestras necesidades económicas. Eso es lo que van haciendo en los otros países, ¿no? Van generando conocimiento, están generando investigación de algo que parece, digamos, insignificante, pero que realmente al final se vuelve en algo totalmente trascendental. Y esas investigaciones, obviamente, pues, que tienen que ver, digamos, con los efectos económicos, con los efectos políticos, con los efectos, digamos, educativos, ¿no ve? Tenemos que tener esa capacidad de plantear, digamos, esas alternativas. No solamente les decía a nivel educativo, ¿no? Para ser profesores, digamos, de las universidades, sino que ahora tenemos que diferenciarnos, pues, en términos políticos, administrativos, culturales, porque se supone que tenemos una alta formación, se supone que hemos asimilado esos conocimientos globalizados. Por eso les decía cuán importante es firmar estos convenios, ya sean macros o micros, para que estemos siempre en ese constante intercambio educativo y cultural. Solamente a partir de ella vamos a poder mirar nuestra realidad y en función de ella plantear, digamos, lo que realmente necesitamos encauzar. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? ¿No? No solamente es de generar y transmitir conocimiento de manera permanente, sino que esto tiene que mover a nuestros estudiantes, tiene que, digamos, generarles un alto nivel conciencial para alcanzar el éxito personal y profesional. Esa profesionalización que tiene que ser, pues, digamos, algo que responda a nivel internacional. Que nuestros profesionales titulados en Bolivia, sin importar de cualquier universidad sea, pueda desenvolverse con absoluta facilidad y responder a esas realidades, ¿no? En cualquier país. Y que no nos estén diciendo, ¿no? Que si yo me he formado, digamos, en cierta área, tengo la licenciatura ya sea en medicina, la licenciatura, digamos, en bioquímica, la licenciatura en derecho, la licenciatura en arquitectura o la licenciatura en ingeniería, y que cuando vaya a otro país me digan, no, señor, ¿sabe qué? Tiene que volver a empezar a estudiar acá, si es que quiere ejercer su profesión. Entonces, que nuestro aprendizaje, esa permanencia, digamos, de la asimilación del conocimiento, nos lleve pues al éxito profesional, al éxito personal, y que a partir de esa perspectiva, ¿no? Podamos ser reconocidos internacionalmente. Eso es lo que queremos. Que nuestra salida de los recursos humanos de las instituciones de educación superior tengan realmente ese reconocimiento académico,
ese reconocimiento profesional, un reconocimiento real, si es que realmente nuestros estudiantes y nuestros docentes que están involucrados en la academia puedan aportar realmente con algo que sea de beneficio, no solamente para una región, sino para la humanidad íntegra. Entonces, eso va a ser solamente producto, les decía, de promover estos convenios, de tener ese contacto permanente de diálogo con las universidades, ¿verdad? Entonces, por eso es importante motivar, digamos, esa inquietud, esos deseos de superación de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de buscar siempre esa mejora institucional de cada una de nuestras carreras, para solamente en función de ello alcanzar el romper esas barreras fronterizas que muchas veces no nos han dejado tener ese interrelacionamiento con los países vecinos. Entonces, esa es, digamos, una de las funciones. ¿De acuerdo? Y acá les digo otra cosa importante. Producto que las universidades han ido compitiendo, un mercado globalizado, han adoptado nuevos mecanismos de enseñanza y aprendizaje en función de la internacionalización. Esto nos tiene que mover el piso. Tenemos que empezar a preguntarnos hasta qué punto nuestras universidades, nuestras carreras, nuestros institutos técnicos superiores han generado esta competencia. ¿Hasta qué punto hemos sido capaces de innovar esos nuevos mecanismos de enseñanza acorde al desarrollo científico y tecnológico? Si hemos pensado o no en estos procesos de la internacionalización, ¿qué cosas hemos innovado? Y muchas veces somos los mismos docentes quienes nos oponemos a este proceso de la internacionalización. ¿Y cómo nos oponemos? Cuando no queremos generar cambios al interior de nuestras instituciones, ¿no? Decimos que yo soy titular en tal materia y a mí nadie me mueve. Nadie me cambia de asignatura. Porque si me van a cambiar, obviamente que tengo que entrar en un proceso de actualización, tengo que entrar en un nuevo proceso de estudio. Y eso es lo que no queremos muchos docentes. Como dice el Chavo del Ocho, queremos evitar la fatiga, ¿no? Entonces, no podemos caer en esos errores. Desde estas superiores casas de estudio, tenemos que generar pues esas nuevas dinámicas de la enseñanza, de la educación, ¿no ven? No podemos estar, digamos, totalmente estáticos en la asimilación de los conocimientos. Miren, hay algo más, digamos, que acá tengo que indicarles. Que las universidades tenemos que actuar, pues, digamos, en los diferentes contextos. Tenemos que tener esa capacidad. Qué lindo fuera si se cumpliera lo que nosotros pregonamos a nivel de la Universidad Boliviana, la movilidad docente. Que un docente de la Miguel Saracho pueda, digamos, venir a dictar acá a la Universidad Mayor de San Andrés. O un docente de la Universidad Mayor de San Andrés pueda ir, digamos, a la Universidad Amazónica de Pando. Pero la principal resistencia, como les digo, está en nosotros mismos, en los docentes. De ahí que no hay, pues, digamos, esas aportaciones a la universalización de la educación. ¿Producto de qué? Porque no generamos esos elementos vinculativos. No generamos esa proyección social, ese aporte social que tenemos que desarrollar los profesionales desde las universidades. No precisamos la calidad educativa,
Pensamos que la calidad educativa es embutir al estudiante toneladas de conocimientos. Y la calidad educativa se mide de otra manera. Por eso es que desde mi visión, les vuelvo a recalcar, existen diferentes motivos que van a incentivar, que van a orientar ese interrelacionamiento de las universidades hacia lo que es la globalización del conocimiento y cómo a partir de ella vamos a alcanzar esa competitividad internacional. Porque si yo he estudiado en una universidad X, pues quiero que se me reconozca esa mi formación en otros contextos, en otros países. Miren cuán importante ahora se vuelve, digamos, el proyectar esos nuevos modelos de autodesarrollo en lo que va a ser el proceso de la apertura académica para romper esas fronteras y de esa manera aportar a la transformación social. Cómo esto de la internacionalización se constituye en un proceso continuo y cíclico, en ese proceso de la retroalimentación. ¿Qué es lo que hacemos pues nosotros como docentes cuando vamos al exterior, digamos, a interactuar con otras universidades? Fortalecemos nuestro conocimiento, ¿no? Algo que ya sabíamos, la volvemos a retroalimentar. Se vuelve cíclico, digamos, ese conocimiento. No es que lo que conocíamos quede en el pasado y ahora asimilamos lo nuevo. No, no es de manera lineal, es, digamos, de manera cíclica. Por eso es que todo esto nos va a incentivar a tomar una nueva conciencia, a asumir un nuevo compromiso de nosotros como profesionales ante la sociedad. Eso es lo que queremos. A partir de ella vamos a poder identificar con mucha facilidad cuáles son esos factores externos e internos que nos van a permitir a nosotros como carreras, como instituciones de educación superior, a organizar de mejor manera, a planificar de mejor manera todo ese proceso de relacionamiento internacional. ¿No ve? No solamente es manejar como un cliché, digamos, la internacionalización. Tenemos que ver, digamos, cuáles son esas dinámicas que hemos generado. ¿Cómo definimos esas nuevas políticas que favorezcan a la implementación de ciertas estrategias educativas, de ciertas estrategias académicas en las universidades? Eso es lo que quiero, digamos, que entendamos como un proceso de reflexión. Por eso les digo acá, en la actualidad las universidades tienen como meta importante la admisión de estudiantes extranjeros. Ya no solamente ahora la educación es pues para nosotros. Tiene que haber ese roce con otros estudiantes de otros contextos geográficos. No basta con que las carreras aceptemos un estudiante, por decirles, del Brasil y nosotros mandar al Brasil, y con eso ya hemos cumplido, digamos, esto de la dinámica de la internacionalización. Para mí eso sería solamente un trueque estudiantil, no sería, digamos, la internacionalización tal como lo queremos entender. La internacionalización, les vuelvo a recalcar, significa la modernización en cuanto a lo que es la asimilación de los conocimientos, en cuanto a lo que es, digamos, el actuar individual y el actuar institucional de nosotros, ¿no? Como partes integrantes de estas instituciones de educación superior. Por eso les decía, cuán importante es proyectar esto de la implementación de las nuevas políticas educativas para mejorar la calidad educativa y que a partir de ellas se pueda garantizar esa cobertura, esa pertinencia, digamos, de la asimilación de cierto tipo de conocimientos en función de la planificación de ciertos programas que nosotros mismos hemos generado en función de nuestras necesidades.
Eso es, digamos, algo sumamente importante, ¿no ve? Porque si desconocemos esa realidad, prácticamente no vamos a avanzar mucho, ¿ya? ¿Qué más les digo acá? Que la movilidad académico-profesional juega un papel clave para el desarrollo de las nuevas competencias a nivel internacional en función de ¿qué? De la resolución de problemas, la adaptabilidad, la capacidad de organización, las habilidades sociales, la comunicación y el dominio de otras lenguas. Esto de el intercambio que vamos a tener, a la cual se la conoce con el nombre de movilidad académica, no solamente es para que vayamos a conocer otros países, para que vayamos a conocer cómo se enseña, digamos, cierta especialidad en otros países, sino que todo esto nos tiene que promover a la mejora de la calidad educativa. Tenemos que trabajar, digamos, en esos rasgos de lo que implica, digamos, el empoderamiento de los conocimientos a nivel internacional. Por eso es importante estimular, digamos, esto de la cooperación internacional, esa cooperación que tiene que haber, digamos, entre instituciones. Necesitamos generar eso. Necesitamos, les decía, romper barreras. Necesitamos proyectar a nuestras universidades. Tenemos que llegar, digamos, a la innovación de la educación. Y para eso necesitamos, pues, preparar muy bien a nuestros profesionales. Hasta nosotros mismos, al interior de nuestras familias, decimos, ¿no? Ahora ya terminado el estudio, va a buscar una beca para irse al exterior. En cierta medida, ¿qué estamos nosotros avisorando? ¿Qué estamos proyectando? Esto de la internacionalización a través de las becas. Y miren que para eso las universidades tienen cualquier cantidad de convenios firmados con las distintas universidades donde ellos prácticamente se han aperturado a esto del intercambio, a esto de promover, digamos, las especializaciones a través de las becas. ¿No ven? Entonces hay diferentes programas, ¿no? Ya sea a nivel del pregrado, para el nivel de las maestrías, para el nivel de los doctorados. Uno de los grandes aportes que hemos tenido en el pasado, por lo menos en la Universidad Mayor de San Andrés, era a través del programa ASDISAREC, quienes nos han ofrecido la profesionalización de nuestros docentes, formarlos a nivel doctoral y que luego, a partir, digamos, de ese fortalecimiento docente, se pueda potenciar a las carreras. Y ahí, a esos doctores que se han formado bajo el paraguas de este programa, su doctorado no les ha costado pues ni 10 centavos. Toda la colegiatura lo ha cubierto este programa. Es más, han ido a estudiar a esas universidades donde los docentes elegían. Si yo quería hacer mi doctorado en el Brasil, pues lo hacía. Si quería hacerlo en Argentina, lo hacía. Si quería hacerlo, digamos, en Europa, lo hacía. Si quería hacerlo, digamos, en una universidad de la China, del Japón o de los Estados Unidos, lo hacía. No había ningún problema. El único requisito, cumplir, digamos, con el dominio de otras lenguas. Lo que les digo como un último punto acá. Es más, la universidad les ha costeado pasajes para que puedan asistir a los diferentes seminarios formativos que se daban en los diferentes países. Yo, que estaba haciendo mi doctorado, por decir, en la Universidad de San Marcos, en el Perú, si veía que había un seminario que me interesaba, que potenciaba, digamos, a la elaboración de mi tesis doctoral y que la misma se estaba desarrollando, qué sé yo, en la Universidad de Harvard, pues el programa ASDISAREC que la universidad me pagaba.
si necesitaba libros para poder, digamos, desarrollar mi tesis, y que la misma solo se vendía, digamos, en España o en Inglaterra, pues me la compraban desde ahí. Entonces miren que estos programas, estos convenios de internacionalización son pues sumamente favorables. Desde ahí pues nos aportan a nosotros a un mayor desarrollo competitivo en la educación. Por eso es que estos programas de becas han contribuido pues al mejoramiento de las prácticas fronterizas y de internacionalización entre Bolivia y los demás países. Me imagino también que en las otras universidades de nuestro país han empezado a trabajar con este programa, pero lastimosamente no ha sido muy bien entendido de cuál era el espíritu, ¿no? de este tipo de preparación para los docentes. Entonces tenemos que trabajar en función de eso, ¿no? Cómo estas relaciones académicas nos permiten la internacionalización en esa búsqueda siempre de un mejor perfil formativo del estudiante. ¿Para qué se prepara el docente? Para que sea beneficiado el estudiante. No es, digamos, para que nosotros, al interior de nuestras carreras, manejemos como bandera, digamos, el título que han obtenido nuestros docentes, sino que todo eso tiene que ser de beneficio directo para los estudiantes. Por eso les digo acá, ¿no? Que la internacionalización contribuye a un mejor perfil de las necesidades formativas del estudiante, así como de las competencias que debe poseer el docente para responder a las exigencias internacionales. Y solamente en las universidades, algunas facultades, algunas carreras, lo han tomado con mucha seriedad todo este proceso. Como muestra de ello, en mi universidad, en la Universidad Mayor de San Andrés, tenemos a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, que sus autoridades, en su momento, prácticamente han tomado conciencia de esto de la internacionalización, han aprovechado esos convenios, esas becas, para fortalecer a sus docentes en el nivel doctoral, en los diferentes ámbitos disciplinares, no solamente en lo que es ciencia y tecnología, no solamente en lo que es educación superior, sino propiamente en el área, que sea doctorados en química, doctorados en física, doctorados en matemáticas, doctorados, no sé, voy a entrar, digamos, a una especificidad mucho más precisa, doctorados en ecuaciones matemáticas, por decirles. Pero han entrado a trabajar de esa manera. Y hoy por hoy son los principales referentes de mi universidad. Gracias a ellos estamos en un sitial, muy bien ubicados dentro del ranking a nivel de Latinoamérica. Miren cuán importante es, digamos, el compromiso que se tiene que asumir, ¿no? Producto de esta internacionalización, de este intercambio académico que ha habido. Que no solamente había sido para vanagloriarme yo, como docente que me he formado en un programa doctoral en el extranjero, sino que esa experiencia la tengo que plasmar con mi institución, con mis estudiantes. Tiene que haber, digamos, un desprendimiento, pero así bastantemente, digamos, consciente. Tiene que haber ese desprendimiento académico para crear, digamos, un clima propicio para el desarrollo de esas nuevas capacidades de nuestros estudiantes, de nuestros colegas docentes. Tenemos que estar bien conscientes de las necesidades que tenemos nosotros como sociedad, como universidad. Por eso es importante, digamos, generar estos acuerdos, tomar conciencia, digamos, de la formación,
posgradual, que no es solamente para cumplir una exigencia más, digamos, cuando nos vayamos a presentar a las compulsas o a los concursos de méritos en las diferentes instituciones, sino que esto tiene que tener otra connotación, ¿verdad? Por eso el propósito de estos programas tiene que ser, pues, ofrecer una capacitación, un fortalecimiento a nuestros docentes. ¿Con qué propósito? Para elevar el nivel educativo, para alcanzar eso de la calidad educativa, porque caso contrario vamos a quedar estancados. No se va a generar esa competitividad. Por eso la internacionalización enriquece la experiencia del aprendizaje, mejora la experiencia de los docentes para un aprendizaje mucho más fuerte. ¿Y cómo logramos eso? Solamente intercambiando, pues, conocimientos, intercambiando experiencias, ¿verdad? Porque caso contrario no vamos a poder ser, pues, competitivos, ¿no? En la educación, digamos, dentro del mundo globalizado. Y vamos a quedar totalmente, digamos, enclaustrados en nuestro propio, digamos, escenario del conocimiento, que va a ser, digamos, totalmente elemental. Necesitamos ahora a diversificar nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Y para eso, ¿de qué nos vamos a valer? De esa diversidad de formas de intermediación del conocimiento que existe, ¿no? A través ahora de los diferentes medios. No necesariamente tenemos que trasladarnos hasta esas otras universidades que quedan al otro lado del mundo. Hoy por hoy la tecnología nos permite, digamos, interactuar de una manera mucho más precisa. ¿No ve? Podemos trabajar de una manera sincrónica, asincrónica. Ahora ya la educación ha tenido un giro trascendental. Ya no hay obstáculo alguno para que podamos ponerle excusas a lo que es la internacionalización, a lo que es la transformación de la educación superior. Hoy por hoy estamos en la obligación de buscar constantemente esas nuevas experiencias, producto de lo que nosotros como docentes nos hemos preparado. Porque se supone que en nuestra condición de docentes somos los que mejor conocemos un área temático. Estamos constantemente interiorizados de lo que se va generando como nuevas experiencias en otras latitudes del mundo. Entonces, ¿qué mejor que nosotros como docentes podamos, pues, aportar a esta transformación de la educación, a esta nueva reorganización de la educación, ¿no ve? Para que podamos generar nuevas coordinaciones de políticas institucionales. Les vuelvo a recalcar, no políticas partidarias, sino políticas institucionales. ¿Ya? Que podamos generar, que podamos estar siempre con miras a ese intercambio académico. Invitar constantemente, digamos, a personalidades que estén en esa búsqueda del nuevo conocimiento, a esos científicos que incansablemente están generando nuevas alternativas para el bienestar de la humanidad, que estemos a la par de ellos, que conozcamos sus experiencias. Si yo quiero ser, digamos, emprendedor, innovador, digamos, como profesional, pues me codearé, pues, con aquellos que han triunfado, ¿no ve?, en ese ámbito. Buscaré, pues, digamos, a esos empresarios que han sabido, digamos, moverse en esa dinámica de la economía, que me cuenten sus experiencias, ya sean nacionales o internacionales, y que producto de ello yo pueda, digamos, empezar a tener una nueva proyección de lo que va a ser, digamos, mi desarrollo profesional, ¿no? Mi desarrollo, digamos, personal, mi desarrollo familiar, y en función de ella preguntarme qué rol voy a jugar yo como profesional,
una vez que la universidad me lance al mercado laboral? ¿Cómo voy a generar esos lazos formales de mi profesión con la sociedad? ¿Cómo voy a brindar, digamos, de mejor manera mis capacidades profesionales? ¿De qué elementos me voy a valer? ¿No ve? Entonces necesitamos conocer todos esos procesos, todas esas dinámicas. Cómo los países a los que les denominamos altamente desarrollados, ¿no?, han proyectado pues esas dinámicas. Y hoy por hoy ellos son los que nos exigen entrar en contacto, digamos, con las demás instituciones educativas. Con esto de la educación por competencias, ¿no?, el requisito fundamental es ese intercambio, ese proceso de la internacionalización, para reconocer, digamos, esa formación académica realizada acá en Bolivia y que se reconozca en otro país. Eso es lo que se quiere. Por eso es que cada vez deberíamos de preocuparnos en aumentar más convenios entre universidades. Generar, digamos, una mayor búsqueda, digamos, de una actividad académica. Buscar, digamos, una mayor cooperación, una mayor colaboración. ¿Para qué? Para implementar nuevos programas, ya sea a nivel licenciatura o ya sea a nivel de posgrado. Y en eso tenemos que aprender bastante de Chile. ¿Chile qué hace? Tiene una dinámica académica bastante interesante. Crea carreras según la demanda de la sociedad. Y tienen permanencia esas carreras por un tiempo determinado. Regulan el mercado profesional. No es que se va a crear una carrera y va a ser, digamos, por la eternidad, tal como sucede en nuestro país. Tenemos saturación de profesionales. En cambio, en Chile se regula. Por eso van a haber carreras que van a permanecer 5, 7 años. Han logrado, digamos, formar, me voy a aventurar, digamos, con el número, 500 profesionales, por decirlo. Y la universidad y el Estado dicen, no, esos 500 son suficientes. Porque si vamos a formar 1000 profesionales, 500 van a tener empleo y los otros 500 no. Lo que queremos es que estén todos ocupados. Por lo tanto, hemos cubierto esta demanda de los 500 profesionales para todo el país y listo, ahí se cierra la carrera. En cambio, en nuestro país, si hiciéramos eso, ténganlo por seguro que vamos a tener huelgas de hambre, va a haber tapiamientos en las instituciones para seguir manteniendo vivo esa carrera. Por eso es que a la docencia universitaria, nosotros, en nuestro país, lo hemos vuelto como un escenario laboral, no como un espacio de entrega de experiencias, no como un escenario de apoyo a ese intercambio académico que tiene que existir entre yo, docente, que poseo un alto conocimiento, una experiencia que va acompañando a ese conocimiento para poder, digamos, promover nuevas dinámicas, ¿no?, de enseñanza, de promover, digamos, estos nuevos profesionales con nuevas visiones en función de lo que yo ya he vivido. Por eso hace falta, digamos, mucho en nuestras instituciones la implementación de ciertas estrategias que mejoren esas capacidades de formación de nuestros egresados. Los docentes, lastimosamente, en nuestro medio más estamos pensando en nuestra fuente laboral que pensar en la esencia de la formación del estudiante. ¿No ven? Entonces, eso empezando desde los administrativos, terminando en nosotros, en los docentes. Entonces hay que romper esas maneras de actuar. Tenemos que trabajar, digamos,
en aras de buscar una mejor complementación a la formación académica de nuestros estudiantes. Por eso es que ahora, por ejemplo, producto de estos convenios que se van firmando, de repente han escuchado la doble titulación. ¿No ve? Entonces ya no solamente titula la Universidad X de acá de Bolivia, sino que va a haber, digamos, un otro título que va a otorgar una universidad con la que han firmado un convenio. Entonces, miren cómo ahora se va proyectando, digamos, las nuevas dinámicas de la educación, que no necesariamente están encerradas en esa cápsula de nuestras propias instituciones, sin mirar mucho más allí. Entonces, en todo momento tenemos que pensar siempre en los estudiantes, y eso es lo que hemos olvidado. Tenemos que pensar en esa integración de los estudiantes, de los docentes. ¿Para qué? Para alcanzar, digamos, los objetivos que nos hemos planteado con la implementación de esas nuevas políticas educativas. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Romper esas barreras, llegar a esos acuerdos, en aras siempre de buscar esa mejora educativa. ¿Pensando en qué? En los estudiantes, ¿no ve? Por eso es que les puedo decir que el proceso de la internacionalización debe ser entendida como el traspaso de las fronteras nacionales. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Acá les digo, a fin de aflorar las inquietudes de internacionalización. En el fondo, es buscar innovaciones, producto de esas otras experiencias ya vividas. Entonces necesitamos eso, responder a nuevas lógicas educativas, responder, digamos, o generar una nueva conciencia institucional para alcanzar esto de la internacionalización, para que nuestro sistema educativo sea reconocido en otros escenarios académicos, para que adoptemos un nuevo modelo académico, pero que responda a esa visión internacional. Y que ese interrelacionamiento nos permita a nosotros, como instituciones, entrar en esa dinámica de la retroalimentación académica y el posicionamiento institucional. Eso es, digamos, fundamental. Por eso también les digo acá, en la actualidad las universidades están centradas en la movilidad estudiantil y docente a fin de generar el intercambio de experiencia. Claro, necesitamos eso. ¿Qué estamos buscando en esencia? Esto de la retroalimentación académica. Esto que para mí es bien fundamental, el posicionamiento institucional. Y eso lo vemos, ¿no ve? Nuestra realidad. En Bolivia tenemos 11 universidades estatales, ¿verdad? El departamento de La Paz con 2 universidades, el departamento de Potosí con 2 universidades y los demás departamentos con una universidad. Total sumados 11. Dentro de todo esto, cada universidad hemos ido a la competencia, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos intentado generar un posicionamiento institucional. Y por eso es que ahora luchamos, ¿no? De considerarnos la mejor universidad. Si estoy, digamos, en la Universidad Gabriel René Moreno, el discurso que se va a manejar en su interior es que es la mejor universidad de Bolivia. Si estoy en la Universidad Técnica de Oruro, igualito el discurso en su interior va a ser que es la mejor universidad de Bolivia. O caso contrario van a decir, somos una de las mejores universidades de Bolivia. Entonces buscamos siempre ese posicionamiento institucional. Y algunas universidades privadas sí lo han logrado esto.
Basta que hayan alcanzado ese posicionamiento institucional, con eso obviamente han transformado su educación. ¿Ya? Por eso es que va a diferir mucho estudiar, digamos, una carrera X en una universidad estatal que en una universidad privada, pero reconocida, ¿no? Entonces, y eso mismo nos pasa a nosotros. ¿Qué pasa si el hijo decide estudiar en una universidad privada? Como padres, ¿qué decimos? Siempre estamos buscando este posicionamiento institucional. ¿Cuál es la universidad? En términos simples decimos la más reconocida. ¿No ve? Entonces, una vez que decidimos, identificamos el nombre, entonces ahí nos preguntamos, ¿qué tipo de educación se maneja? ¿Cuál es, digamos, esta visión que tienen sobre lo que es este proceso de la internacionalización? ¿Con quiénes tienen convenios? ¿Qué alternativas de movilidad estudiantil me lo ofrece a mi hijo? Eso es lo primero que empezamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál es esa proyección de la internacionalización que tiene? ¿Con qué tipo de docentes cuentan? ¿Cómo es, digamos, su proceso de enseñanza? Inmediatamente cuestionamos, ¿no ve? Averiguamos, indagamos. Pero de nuestras universidades estatales, lo único que nos interesa es que ingrese a la universidad, a la carrera X. Pero nunca nos hemos preguntado, digamos, de esto de la proyección de la internacionalización, con qué tipo de docentes cuentan, cuáles son, digamos, de las metodologías de enseñanza-aprendizaje con las que se desenvuelven. Jamás nos hemos preguntado de eso, ¿no? Lo hemos dado por sobreentendido, de repente, todos estos aspectos. Entonces, miren cuán importante es empezar a conocer, a reflexionar sobre todos estos procesos. Y hay algo bien importante dentro de todo esto. ¿Qué implicará, pues, esto de la proyección de la internacionalización? ¿Qué será, digamos, este fenómeno de la globalización? Obviamente la globalización en materia de educación, ¿no? ¿Será la búsqueda de nuevas formas de enseñanza? ¿Será, digamos, la nueva capacidad de gestión educativa? ¿Será, digamos, la nueva capacidad de orientar el proceso formativo? ¿Será la nueva manera de encarar, digamos, una nueva estructura curricular? ¿Cuál será, digamos, estos cambios institucionales que se tienen que generar? De ahí, pues, nos tiene que mover el piso esto de la reflexión sobre la importancia de la internacionalización y del cómo esto tiene que contribuir a la generación de nuevos incentivos en la formación del estudiante, del cómo esto tiene que promover, digamos, ese nuevo conjunto de las políticas educativas. Esas políticas educativas, les decía, en convenio siempre con otras instituciones, con otras universidades, ya sea de Latinoamérica, de Europa o de cualquier parte del mundo. Pero necesitamos generar esa conciencia institucional, esa mayor cooperación institucional que nos va a llevar, digamos, a un mayor desarrollo, a una mejor sistematización de todos estos procesos educativos y que a partir de ella nos constituyamos en instituciones mucho más eficientes, mucho más eficaces en la formación académica. ¿Verdad? Entonces todo esto va a tener nomás pues su repercusión a nivel nacional, regional, ¿no? Y a nivel institucional. Por eso les decía hace un momento, cuán importante es el posicionamiento institucional. Y hoy por hoy tenemos eso, ¿no? Hay algunas universidades en Bolivia que están muy bien reconocidas, muy bien respetadas. En cambio hay otras universidades que también han entrado en el desprestigio.
en la no credibilidad. Se han generado dudas, ¿no? Por más que se intente, digamos, mostrar estas nuevas dinámicas, digamos, de las proyecciones de las políticas educativas, de entrar, digamos, en nuevos procesos de experimentación académica. Pese a ello, quienes somos responsables de manejar estas instituciones, lo hemos malinterpretado, pues, todos estos procesos de consolidación. ¿Verdad? Entonces no hemos sido capaces de trabajar estos lineamientos de la internacionalización, estas nuevas visiones de lo que debía ser esa interacción entre los pares académicos, ese diálogo constante que debería de existir con otras universidades, con otros docentes, de encaminar proyectos de investigación, digamos, pero serias. No esas investigaciones que cuando se llega a obligar a los docentes o a los estudiantes, te caen simplemente con resumir temas o copiar temas. Eso no es hacer investigación. Presentamos esos documentos a la comunidad internacional, presentamos esas investigaciones, qué sé yo, a las otras universidades, simplemente vamos a generar un rechazo. No nos van a tomar en cuenta nunca más. Nos van a decir que todavía nosotros no entendemos qué es hacer investigación, que no hemos tomado esa conciencia, digamos, de plantear nuevas alternativas de cómo construir el conocimiento. Entonces, por eso la importancia de trabajar bajo esta lógica, ¿no? De reflexionar hasta qué punto se han generado buenas prácticas, producto de los intercambios, tanto en docentes como en estudiantes. Les decía, en las universidades actualmente tenemos bastante estos movimientos, sobre todo en estudiantes. En los docentes tenemos los intercambios para que se vayan a preparar. En muy raras ocasiones es que un docente de acá va a dictar clases, va a impartir sus conocimientos. Otra cosa es el ir a dar conferencias. Otra cosa es participar, digamos, en algunos foros. Otra cosa es participar en congresos, ¿ya? Pero otra cosa totalmente distinta es ir a dictar clases, transmitir experiencias en las otras universidades. Entonces, de eso tenemos que estar, digamos, bien conscientes, ¿no? Entonces, por eso es importante entender esta lógica de la internacionalización. ¿Cómo nos tiene que llevar a una reflexión sobre la importancia que tiene que asumir nuestro país a nivel latinoamericano y a nivel mundial? ¿No ven? Entonces necesitamos conocer eso. No basta con que firmemos convenios. No basta con que digamos que estamos nosotros en constante comunicación con tales universidades, sino que acá tiene que haber esa generación de conocimientos. ¿Y cómo se lo plantea eso? A través de esas investigaciones cooperativas que tiene que haber. Un proyecto de investigación, me voy a aventurar a decir, ¿ya? 2 docentes de la UNAM, 2 docentes, qué sé yo, de la UPEA, 4 profesionales que van a encarar un proyecto de investigación. Ahora, esos conocimientos que van a generar, obviamente, tienen que permitir, pues, mejorar y transformar a las sociedades. No es solamente en beneficio de mi región. Como se está haciendo, digamos, un trabajo ya en convenio con la participación de 2 o más instituciones, pues esto tiene que tener, digamos, un alcance mucho más grande. ¿No ve? Y es acá donde se tiene que mostrar esas prácticas profesionales, investigativas, que tenemos nosotros como docentes.